Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Bien, quería comentarles algo, ¿no? Algo importante en cuanto a nuestra técnica del dibujo de concepto. Muchas veces intentamos representar una forma tridimensional compleja, como por ejemplo podría ser en esta figura de Giuseppe de Rivera, el españoleto, un brazo, por ejemplo, o un miembro o el torso en un dibujo analítico, ¿no? Muchas veces vemos ese tipo de análisis en la web, ¿no? En donde los dibujos lineales de figuras son estupendos por su entendimiento de la forma, ¿no? Esa forma tan descriptiva y simplemente utilizando líneas. Muy bien, pero para ello, a ver, pensemos con el lápiz, ¿no? Como siempre les digo, tenemos que sentir y pensar con el lápiz. Hagamos entonces esa distribución de formas y vamos explicando, ¿no? Necesitamos entonces concretar un, una forma de estudiar, en este caso sería el brazo, pero lo vamos a hacer inicialmente, lo hacemos con las líneas, ¿no? Entonces este es el tríceps, se alarga hacia allá y va para acá el olecrano y sigue subiendo, ¿no? Entonces este es el brazo entonces. Muy bien, pero para hacer un entendimiento más descriptivo, más fuerte, ¿no? En el entendimiento de la forma tridimensional, lo que suele hacerse es una descripción con líneas transversales, ¿no? Con líneas que atraviesan la forma, imaginando que el brazo fuera entonces una especie de sección tubular. No, nosotros simplemente imaginamos ahí una forma que va hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Ahí, como una sección tubular muy sencilla. Incluso hasta si le ponemos una línea media para que se entienda que este es el punto cercano y este también, ¿no? Y vamos haciendo el juego del contraste, ¿no? Donde la línea contraste más, pues ahí está más cercano, ¿se dan cuenta? Entonces nos queda una descripción elegante. Pero ¿a qué se refieren las líneas transversales? Comprendamos entonces que transversal significa que atraviesa, que va atravesando una magnitud, una medida, en el sentido del ancho de una forma, en este caso alargada. La medida del largo, es decir, cuando seguimos el sentido de la forma, pues a eso le llamamos una medida longitudinal. Pero cuando hacemos el corte, hablamos de una medida transversal, puesto que son dos ejes, ¿no? Entendámoslo así. Si este es el eje horizontal, este es el eje vertical, ¿verdad? Existe un tercer eje que es el que se proyecta hacia la profundidad. Entonces nuestro dibujo ya no solamente tiene arriba abajo ni izquierda derecha, sino que tiene delante y atrás. Entonces nuestra figura, si la comprendemos de esa manera, como si fuera una existencia, una forma en el espacio, simplemente pensamos en formas más simples todavía, una forma recta que se proyecta en el espacio. Con la ayuda de la perspectiva, nosotros vamos a lograr verdaderamente hacer sentir la línea que cruza hacia el fondo. Mantenemos la idea de la perspectiva
y ya esa forma se proyecta. Veamos cuál es la mitad. Aquí es la mitad y se proyecta hacia allá, ¿cierto? De este lado también obtenemos la mitad. Acá debería ser un poquito más grande para no fallar en la perspectiva, y la proyectamos hacia allá. Para conseguir la mitad de esta sección simplemente hacemos una X, se comprende, ¿no? Y se entiende un punto medio allí, el cual también vamos a proyectar, igual que esta línea, igual que esta otra, hacia acá, y aquí ya tenemos igual la línea media. Entonces la figura ya simplemente con algo de más de contraste en ciertas partes, algunas líneas las acentuamos un poco más para que nos den la sensación de estar más cerca. Bien, a esto es lo que llamamos dibujo analítico. Incluso podemos esfumar un poco algunas de esas líneas de atrás para que no estorben mucho y se dan cuenta cómo se retiran. Bien, todo eso nos va a ayudar. Sigamos con el brazo. Pero antes vamos a asentar bien la idea de corte transversal con este ejemplo, ¿no? Ustedes conocen este tubérculo que se llama camote, ¿no? Este es un camote. Es un tubérculo, es una raíz, es dulce y deliciosa. Lo usamos para el ceviche también, para complementar el ácido y el picante, ¿no? Es un poco dulce. Muy bien, ahora imaginemos esta forma dibujada. ¿No? A ver, no sé si puede entrar en la toma. Tal vez sí, tal vez no. Hagamos un esfuerzo. Yo siempre creo que cuando al dibujante se le explican las cosas con elementos reales, ese concepto le va a quedar muy bien grabado en la mente. ¿No? Porque si solamente se basa en una búsqueda desde el dibujo abstracto, todo queda un poco en la nebulosa. Entonces tengo el camote, ¿no? O batata también le dicen, y lo que hago es lanzar simplemente algunas líneas que me van a indicar a mí su forma externa, los bordes, ¿no? Pero yo quiero entender sus planos y su estructura. Directamente entonces regreso a mi tipo de dibujo, que me va a indicar cuál es su forma, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Utilizo mis cortes transversales y los planos definidos, ¿no? Yo siento acá que un plano se retira, va hacia acá y luego para allá. Y en la parte del frente también, ¿no? Viene hacia acá, es decir, la tridimensionalidad de la forma me va dando información. Hacia aquí, hacia la mitad, siento que viene recto, siento que viene en un plano semicurvo, otra vez acá, así, y se mete. Entonces voy haciendo una idea de planos transversales. Hacia acá al fondo hay un declive, sale bastante circular, y hacia acá. Entonces son planos más duros, pero que me explican extraordinariamente bien la descripción de la forma, ¿no? Van explicándola muy bien. Bien, se dan cuenta. Entonces, si yo continúo el plano, pero ya no, yo no sé cómo es la parte de atrás, es más metida, ¿no? Entonces no es un círculo completo, es como que decae, ¿no? La observo, es decir, ¿no? Observo la forma en sus diferentes planos. Eso me va a ayudar a mí a un entendimiento, a un conocimiento. Ya tengo más información, entonces puedo describirla mejor. Bien, entonces tengo la idea
de la longitud del camote, como si fuera una forma anatómica. Ahora tomo mi cuchillo y lo que voy a hacer es un corte transversal. Bien, ahora bien, este es el camote y ahora hice un corte transversal. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo la idea que yo necesito para terminar mi dibujo. Bien, la parte de abajo era bastante plana, o sea, ya tengo esa información. Esto puedo hacerlo en un camote, pero no puedo hacerlo en un brazo, ¿no? En un miembro. Pero la idea se entiende perfectamente, creo, de esta manera, ¿no? Ahora el corte transversal me ayuda a comprender cómo es su estructura, sus planos internos, ¿no? Sus planos internos. Entonces igual yo voy a venir para acá y hacia aquí, como pensaba, es un poco plano, ¿no? Y esto es como una tomografía, si se dan cuenta, ¿no? Es el mismo sistema de la gráfica que utilizan los médicos para hacer las operaciones, ¿no? Las imágenes que se van repitiendo como si fueran estratos o capas muy finas para reconocer exactamente dónde se encuentra pues una estructura que quieren ellos intervenir, operar. Bien, entonces ya desde la época de Leonardo él iba estudiando los miembros. Por ejemplo, hay varios dibujos, ¿no?, de Leonardo en donde dibuja la pierna, la va dibujando, muy hermoso, la rodilla, la entrepierna, y lo que va haciendo es justamente cortes ahí para describir exactamente dónde es más grueso, dejar ver el mismo cómo es la estructura misma de los músculos de una pierna, ¿no? Y eso desde la época de Leonardo, ¿no? Entonces nosotros debemos entender nuestro dibujo estructural utilizando los cortes transversales, ¿no? Los cortes transversales. Todo se vuelve interesante cuando tenemos un modelo, una figura, y vamos haciendo el dibujo, el análisis por medio de las líneas, ¿no? Es un mundo lineal, pero si se dan cuenta, las líneas tienen un poder sugestivo muy fuerte, ¿no? Cuando nosotros vamos planteando entonces las figuras ya, la figura como la de un brazo, ¿no? En este caso, el brazo del gigante, ¿no?, que hace de Rivera, y entonces yo quiero entender esta parte, entonces agarro y lanzo unas líneas transversales así. Es este vientre que viene aquí, yo también quiero entenderlo, entonces hago unas líneas transversales. Acá lo mismo, ¿no? Entonces puedo comenzar a sentir de mejor manera la tridimensionalidad del asunto, ¿no? Ya no se trata solamente de copiar el detalle superficial, sino más bien de comprender cómo está constituido desde adentro. Bien, hay que practicarlo mucho, ¿no? Hay que practicarlo. Es excelente, ¿no? Es un tipo de expresión que fortalece nuestra idea de la tridimensionalidad, es decir, cómo existe una forma en el espacio, como las mismas líneas nos producen las sensaciones delante y atrás.
delante y atrás, ¿no? Bien, y vamos modulando como si fuera un lenguaje, ¿no? Aquello que contrasta más fuerte viene hacia el frente, y aquello que se queda un poco retirado, más armonioso, ¿no? Ahorita lo que hago es modular simplemente las líneas para que tengan más lenguaje, ¿no? Delante, atrás, por el hecho de que contrastan más fuertemente. Muy bien, yo creo que eso es todo, ¿no? Ya que entonces el concepto de corte transversal y su gráfica, ¿para qué nos sirve, no? Ya queda más escrito para nuestro tipo de dibujo o de figura, que es más analítico, ¿no? Muy bien, me despido entonces. Cuídense mucho. Hasta luego.